Bienvenidos Nakamas, les doy una grandiosa bienvenida a esta nueva ruta y este nuevo viaje por las aguas de los shonen de pelea, especialmente uno que ha causado bastante revuelo, mucho más en los últimos días, y pues tanto por factores positivos como negativos ha generado su fama, como lo puede ser, en este caso, Jujutsu Kaisen, uno de los animes shonen más polémicos de la actualidad y que mostró ser en su momento uno de los mejores shonen que se ha dado en los últimos años, con propuestas creativas en su estructura de poder y también con muchas cosas interesantes en su trama y sus personajes, y también algunas cosas que se han presentado en sus primeros arcos que han dado unos indicios de identidad bien plasmada, básicamente. Antes de empezar, quisimos establecer algunas cosas, como lo puede ser que establecimos en otros videos ya, como lo es que aquí van a ver spoilers de futuras temporadas del anime, y si hay cosas que se están mencionando en el manga actualmente, y si hay personas aquí en este capítulo sin saber muchas cosas del manga de Jujutsu Kaisen, por favor recomendamos no ver este video hasta estar completamente al día con el manga. Hoy estamos con Kevin. ¿Qué más, Kevin? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? Muy bien. Estoy emocionado por esto. Sí, es bastante emocionante. Aquí vamos a dividir este capítulo por etapas, algunas etapas que son bastante importantes para poder entender cómo es el desarrollo de este anime, cómo se generó su éxito y cómo se está dando su declive actualmente, entre comillas. En primer lugar, vamos a tratar distintos aspectos que hicieron popular este anime y al manga también en general, y también cómo estos elementos, con el buen desarrollo que se les dio, lograron hacer que este manga fuera tan grande como lo llegó a ser en un punto del tiempo. Y por último, vamos a tratar los eventos que generaron una debacle de la calidad narrativa del manga. ¿Listo? Empecemos con los aspectos que generaron popularidad en este anime. Básicamente podríamos empezar con su sistema de poder, la energía espiritual, y eso todo. Es bastante similar a muchas cosas que hemos visto. Muy curioso, ¿verdad? Ya que está compuesto de una manera muy básica, que está entre la energía maldita y el dominio esta, como al mismo tiempo la técnica innata. Exacto, o sea, no es algo que dependa totalmente de un entrenamiento previo, como lo puede ser como el ki o algo similar. Es como, venga, es algo interno. Bien forzosamente varios ejemplos también como va. Y ya también ha habido personas que no poseen energía maldita y que usan armas que están imbuidas con esta. Exacto, y también eso se está estableciendo como porque algunas personas sin energía maldita pueden vencer a personas con un gran talento en este ámbito, como lo puede ser el caso de nuestro querido Toji Fushiguro, o puede ser también Maki, Zenin, Kelly. Exacto. Con esto. Exacto, y se establece el concepto de por qué sus habilidades físicas están tan mejoradas, por qué cada uno es restricciones divinas. Exactamente, lo explicaron esto de las restricciones divinas, que necesariamente es algo muy importante porque estos dos personajes son muy importantes para las futuras tramas del manga en general. Más que todo en el caso de Toji, pues seguro que es importante desde que apareció en Nonet. Exacto. Con lo que representó. Exacto. Y además aparte también forzó a desarrollar al personaje más importante de la obra, que es básicamente el mismo Satoru Gojo, básicamente. A ver, puede creer un golpe de realidad, por así decirlo. Exactamente, forzó a un golpe de realismo, y también, obviamente, el cambio que se dio no es necesariamente extremo, o sea, no el tipo pasó a ser un humilde total o algo similar, no. Fue un cambio, no fue sonido, pero esto ya es un mundo aparte. Volviendo al sistema también, nos están mostrando las técnicas que obviamente estas ya son únicas de la persona, a menos que haya excepciones de algunas personas que quieran poder usarlas. Es algo que es con Yotakoku o Kenyaku, que pues son capaces de generar copia de técnicas, básicamente. Pero también se establece técnicas varían. Ha habido técnicas que con generar un objeto, también una orden, saltaban de electricidad entre muchos aspectos. Sí, y también algunas que son más interesantes también
como lo pueden ser los shinigamis también. De la técnica de las sombras. Exacto. Y que son características de cada uno de los personajes. Y también depende de su estilo de pelea, generando una identidad en este tipo de... No es lo mismo un peleador que usa sangre, por ejemplo Kamo o el que le saqué la mano ahorita. Exacto. Que ellos, su estilo se basa muchas veces en sangre. Y este ofensivo como Toki, que su estilo es muy diferente. Exacto, que no depende totalmente de la energía maldita, más que todo de las armas malditas y su agilidad física. Y mira, ¿no? Sentido, sobre todo los sentidos, aparte de la vista. Exactamente. Otro de los factores que quería mencionar de aquí de Jujutsu Kaisen son sus peleas. Son peleas bastante creativas y que utilizan mucho el entorno. Es muy bien. Exactamente. Lo que vemos en la primera temporada de Jujutsu Kaisen, como es la pelea de todo con el Itadori, con el inicio, como es que ya están usando con el primer encuentro entre Gojo y Sukuna, cómo va a ser no provocar poderes, porque aquí no va a ser también mucho movimiento físico. Exacto, o sea que no necesariamente pueden utilizar siempre este tipo de elementos. Y dependerán también de algo físico, o simplemente porque algunos les guste alardear. Sí, por ejemplo, en el caso de Gojo se utiliza también la caracterización de los personajes. O mira, están peleas como las de Manami. Exacto, las peleas de Nanami, que son muy buenas también. Otras son muy ágiles, son muy inmediatos porque así es el peleando. Exacto. Y también, o sea, como muchas veces se utiliza la estrategia y la inteligencia del personaje. Porque, por ejemplo, en la pelea de Nanami contra... como se aprovechan. Exactamente. Por ejemplo, en la pelea de Nanami contra Mahito, él buscó acabarlo de una vez. Lo mismo, muchas veces incluso cosas de peleas posteriores también muestra consecuencias. Exactamente. Y además aparte muchas cosas como lo puede ser que todas las peleas influyen totalmente en los personajes y en la trama en general. O sea, puede que una pelea se vea innecesaria, pero pues que esa pelea pueda ser un punto de inflexión para el protagonista, un punto de inflexión para el personaje. El Kaori ayuda a mejorar otro personaje. Otro ejemplo de la pelea del puente. De puente que es básicamente Fushiguro contra un vientre maldito. Uno diría que es entre comillas siniestra, pero uno muestra el crecimiento y cómo adquiriendo una Fushiguro de pelear. Exacto. Y eso también es muy importante. Y pues también el desarrollo de sus habilidades, porque casi logra su dominio básicamente. Y eso también, los dominios, es un otro concepto bastante bueno que hizo es que este anime fuera totalmente amado. Porque básicamente los dominios era algo bastante creativo y poco usual, porque una zona en la que la persona, si la persona llegaba a encerrar a su rival, la persona le podría atinar cualquier tipo de ataque, no podría esquivarlo. Solamente con energía maldita. Un golpe seguro. Exactamente. Y pues en una pelea así fantástica es problemático. Claro, en usuarios que no poseen energía maldita como Maki, que ese golpe no lo van a sentir hasta que generen presencia en el dominio. Exacto. Ya que como ellos no tienen poder maldito, es muy difícil poder detectarlos, en gran parte. Tendrás que hacer una acción para que te detecten, atacarlo o generar. Si no es básicamente con un bucket of joint. Exacto. Y además aparte también se está desarrollando que cada uno de los dominios es distinto, no es que haya un dominio base, un dominio intermedio, ¿no? Cada dominio tiene algo de personalidad de la persona o también de su elemento afín, supongo. En gran parte, como el de Yogo. Ya no es que tiene el poder más grande, sino ya no es que tiene el dominio más refinado. Exacto. O sea, ya está mejor realizado y ya está más completo. Cuando chope. Exactamente. Y además aparte también hay algunos que son diferentes de cada uno, como puede ser el abierto, que es el de Sukuna, por ejemplo. El de Sukuna es totalmente abierto. Aparte de que es un ataque tanto externo como interno. Exactamente. Y también o el de Satoru Gojo, que es el vacío infinito, literalmente.
Ajá. El único tecnicismo para que no le afectara mientras esté dentro es que entre en contacto. Exactamente, básicamente. Y además aparte, esos dominios no es que los pides de una vez. O sea, es como utilizarlo estratégicamente. Y para eso primero necesitas una técnica. Exacto, un ritual, una técnica maldita para poder desarrollar ese término. Ajá. Pero también había maneras de prestar lo que son con los dominios sencillos. Exacto, son pequeños dominios que permiten la salida de los mismos dominios, como se vio en la segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Eso todo. Exactamente. Y además aparte, básicamente puede una persona externa sacar a las personas de manera interna haciendo ese dominio sencillo, o también una persona que no tenga necesariamente. Entramos, ya que muchas veces los dominios son muy débiles por fuera. Exactamente. Así que básicamente estos son los distintos aspectos que han generado esa popularidad y cuyo desarrollo, que este es el punto siguiente, que es lo que ha permitido el desarrollo de estos eventos y también de todos estos conceptos, que ha permitido que esta gran recepción por los fans del anime y el manga, que este anime fuera considerado uno de los mejores en su momento, como lo puede ser el desarrollo de las técnicas rituales, las técnicas malditas, cómo se usa la energía maldita, porque no necesariamente necesita una forma. Ahora son varios. Un ejemplo era el golpe de retraso que tenía ahora, ese golpe que golpea y el golpe y el efecto viene después. Exacto. La vida que también puede ser más al límite de la energía. Y puede mostrar lo que son los teloneros. Exactamente. Y además aparte cómo emplearlo y además aparte qué consecuencias puede tener. Eso es lo que hace también un buen power up. Y es muy necesario totalmente. A ponerle límites al personaje para no decir que puede botar los dados por 3. Que hasta el mismo Satoru Gojo los tienen. Tienen algunas cosas que los limitan, que le favorecen, como es el consumo de su energía, que pues tienen infinitos los hitos ciertos te ayuda mucho. Pero eso tiene también que límites. El propio Toji mostró eso. Exactamente. Y que no necesariamente alguien por ser el más fuerte no puede ser derrotado. Porque en el caso de Satoru es básicamente... No fue con una técnica mucho más rota que la de él, sino fue con estrategia pura. Conocerlo y conocer los puntos débiles de la técnica. Exactamente. Y eso es lo que lo permitió que lo derrotaran. Mucha gente piensa que puede ser un guionazo y en realidad no necesariamente. Eso es bastante estratégico. No tienen demasiado. Sí, convenientes sí son las armas, porque por ejemplo el cubito con el que sellaron a Gojo, o sea, básicamente necesita un minuto en la mente de la persona para que pueda retenerlo, pero no necesariamente eso pasa a ser malo, porque pues es necesario, porque este tipo lo tenía que sacar. Sí, una arma que nullifica las técnicas malditas ya es muy peligrosa. Exactamente, y por bien. Exactamente, y destrozaría básicamente el concepto de las armas de elementos malditos, porque básicamente no son tan rotos, o sea, se necesita mucha estrategia para empezar a emplearlas, como por ejemplo lo que hizo Toji cuando enfrentó a Gojo cuando fue joven, que muchas conocimientos que ya poseía por pertenecer a de Sankara Tenis. Todo ese informativo que tenía de Gojo, ya la técnica del infinito, o lo que más destruyó la pelea. Exactamente, y eso permitió de que sabiendo que el man era muy soberbio, armó una estrategia en la que necesitaría gastar totalmente su energía, y cuando esté bajo de guardia people tanto a muchos mercenarios para captar a su objetivo, agotando hasta todo. Exacto. Luego esperar el momento justo cuando terminara todo este periodo de cacería, cuando ya estuvieras con la suficiente guardia baja y los siguientes no te cansó para comenzar. Exacto. Era una persona muy paciente. Exacto. Y eso es lo que permite que este anime y las peleas que tiene no sean necesariamente quien tira el ataque más grande, sino que quién fue el que pensó más a futuro. Y también, fíjate, Satori, también pude ver uno de mis momentos favoritos que para matar las enemigos que no están tan poderosos. Sí, muy placentero básicamente. Y además aparte mencionan muchos conflictos entre clanes, o sea, como el mundo de la hechicería no es algo muy idealizado también.
Es un corrupto, básicamente. Exactamente, o sea, no solo necesariamente tiene buen contenido narrativo en pelea, sino también tiene un contenido general bastante interesante con el tema de las peleas con los Zenin, como los altos mandos de la hechicería son unos desgraciados también, Y que ojos son en asco. Tanto los técnicos como los altos mandos son en asco. Exactamente, y la razón por la que ellos se mantienen ahí no necesariamente es por su buena labor, sino porque tenían a un elemento que les permitía continuar, que era Satoru. Que decían, oigan, esto están seguros. ¿Por qué? Porque está Satoru Gojo. Y eso es lo que les permitía seguir los hechos. Yo no siempre una de la cuerda floja con Gojo, bien modesto. Exactamente, exactamente, pero Gojo nunca se enfrentó a ellos. No necesariamente porque considerara que eran correctos, sino porque sabía que eso llevaría a más problemas. Y no es el momento. Exactamente. No es el momento. Su idea era diferente. Él creó alumnos y enseñó a sus alumnos no les tiro tips que tenían los altos mandos. Sino algo muy diferente, ser leales, decididos, entender cosas. Exacto, les enseñó los valores que aprendió también de Geto, por ejemplo. Geto también es un factor importante en la historia. O sea, esto es algo que se dice. La caída de Geto o el mundo de la hechicería muy brutal. Exactamente, esta también, la caída de Geto, es un buen desarrollo de por qué el mundo de la hechicería es corrupto. Y también, al final, esta frase de que Jeto a Gojo, ¿eres fuerte porque eres Satoru Gojo o eres Satoru Gojo porque eres el más fuerte? Exactamente, cuestionando en el sentido de la identidad de Gojo. Porque él básicamente él piensa que su identidad se basa en ser el más fuerte de todos y defender a los débiles en gran parte. Él sí, también le tiene fastidio a muchos de los altos mandos y también le tiene fastidio a otras cosas, pero exactamente, le tiene la mayoría fastidio. Pero también en siente de queda o estarían muchos conflictos. Con Yuta, y de tener hijos, tengo pasado con él se trata de la de Yuta. Exactamente, o sea, sí, él ha mostrado totalmente su postura, pero él entiende que el cambio del mundo de la hechicería se debe dar de otra manera. Yo sé eso. Exactamente, entender que ese proceso es distinto. Geto se quiso saltar todos los pasos creando un mundo de solo hechiceros. Eso me acuerda de una rivalidad que existió en los cómics, por ejemplo, que fue el de Charles Xavier y Magneto, básicamente. Es algo... O dejaban también la diversidad de que existen los dos en armonía o solo existen los mutantes. Exactamente, es un conflicto interesante más que todo porque yo he empezado a ver las de los X-Men recientemente y yo caí en cuenta que estos conflictos son similares, pero en el caso de las películas de los... Me dio parte de esto. Exacto. Solo que la diferencia en muchos de los hechos, en el caso de los X-Men no está tan roto internamente, sino externamente. Exacto. Y además aparte de gente externa en la que se agrega, mientras aquí ellos no tienen ni idea. Exacto. O sea, creo que hasta el incidente de Shibuya la gente se enteró de que había gente con poderes especiales, con habilidades especiales. Ajá. Gente con poderes, maldiciones y demás. Cuando pasaron los juegos ya el mundo se enteró de todo eso. Exacto. Y es impresionante, o sea, bastante impresionante más que todo porque en vez de hacer que todos fueran héroes, heroicos, se empleó algo distinto. Muy pocos shonen hay muchos grises. Exacto. Hay personas rotas. Muchas de las motivaciones oscuras que tienen. Mikey, por ejemplo, no es una santa. Total, algo pasa que quiere vengarse de los training a cualquier costo. Exacto, entenderte que todas las causas tienen, o sea, que todas las personas tienen un porqué de su pensamiento. Y algo que... Cada quien tiene un motivo. Exacto, o sea, como lo que pasaba por ejemplo con Naruto. En el mundo de Naruto se ha planteado bastante corrupción en gran parte. O sea, por ejemplo, con Konoha, básicamente. Ajá, esta maravilla de que puede parecer muy lindo en superficie, pero que entre paso no va a acabar, comienza a haber más cosas más sospechosas. Exactamente, y se va dando cuenta que hay muchas problemáticas. Eso también es lo que hace también un buen shonen, no pone una escala de blanco y negro, sino desarrollarla más. Esa escala de blanco y negro, desarrollarla para que pase a ser un tono de grises.
Hay gente que sí es totalmente mala. Ahorita, crecer y esperar nuevos, y Itadori ha pasado por mucho. Exacto, Itadori mismo ha pasado por todas esas escalas, está destruido total, pasó de ser lo más blanco que podía pasar a estar en una escala totalmente gris, que no le importa matar a cualquier persona ahorita. Pero hemos estado pensando muchas veces en su creativo, preocupándose por las cosas que hace Sukuna. Exactamente. Incluso cuando encontró a nuestro querido abogado, se conectó a tener un espíritu de claro culpable. Exacto. No lo es. Aun cuando básicamente el culpable es Mahito. O sea, sí, él se culpa también. Ellos son realmente los responsables de los incidentes en Shibuya. Fueron unas maldiciones al fin y al cabo. Igual eso hizo Sukuna. Fue culpa tanto de Yogo, de Mahito, de Kenyaku, del propio Sukuna, pero no de Itadori. Pero el man también se culpa bastante. Porque, por ejemplo, lo que pasó con Yogo fue muy problemático. Porque, pues, el man, o sea, no hubiera podido hacer mucho. Pero también se culpa por no haber sido un buen apoyo también. Y en el caso de Mahito, Él no pudo detener a Sukuna. exacto. Y también en el caso de Mahito, él no pudo derrotar a Mahito en su primera pelea. Y eso condenó a muchas personas. No derrotó, no salvó a Junpei, no salvó a Manami, no pudo evitar que su duelo hará. Exactamente. Y en este momento que bajó, cuando pasó el Noara, no podía pelear, solo defenderse. Exactamente. Se tiene dos pues todo, el hombre no la motivación a cualquiera. Exactamente, el tipo esto prendo, güey. Ese man es severo amigo. Y bueno, también no mencionemos la caída de Megumin, todo lo que le ha pasado en los últimos 20 capítulos que he pasado. También lo que le pasó en Shibuya al tipo. O sea, porque él perdió a muchas personas. O sea, primero pensó que Maki había muerto. También pensó que todo su plan fue destruido. Y pues a la miércoles, todo. Sí, él tampoco estuvo muy de parte de los Zen y todo ese tema, pero entender de que es muy problemático lo que le pasó también. Y esas problemáticas, en mi opinión, desarrollan algo increíble. Y bueno, eso es básicamente lo que generó el buen desarrollo de los elementos que ya habíamos mencionado. Pero ahora vamos por algo negativo, tristemente, que este manga ha cometido errores, obviamente, como muchos, no hay obra perfecta, obviamente, que han generado una debacle en la actualidad del manga. Como lo puede ser el favoritismo del autor por su villano principal, Sukuna. Ya las problemáticas, Dios mío. Oh, dinero, esta pelea está haciendo más larga. Por favor. Exactamente, no solo también la pelea actual en el manga, sino también la pelea de Satoru con Sukuna se resolvió con una conveniencia, básicamente. Y no necesariamente una conveniencia. Ahora, Satoru cuando no necesitas. Exactamente. O sea, se vale en una pelea, yo entiendo que Satoru es bastante fuerte. Ya se había mencionado con anterioridad de que Sukuna, aún con sus dedos completos, no podría vencer a Satoru de manera sencilla. Depende mucho en mejorarla. Exactamente, o sea,
Y básicamente también, como se estableció también las reglas del Mahabharata, pues básicamente la pelea queda manchada en gran parte. Que básicamente se establece que necesita más o menos cuántos giros, o sea, 3 o 4 giros, sí, del Mahabharata. 5. Exactamente, 5 veces el giro de la ruleta del Mahabharata para que se pueda acostumbrar a un ataque. Y Gojo no permitió que esto se diera. Gran parte porque y también porque le recibió un púrpura quemarropa en un vacío infinito. O sea, y el tipo cortó el púrpura y también cortó el vacío infinito, lo cual Gojo había desarrollado para evitar que se conociera su posición. Y ni siquiera se había dado las 5 vueltas del Mahabharata. No tendría lógica alguna en la cual se hubiera podido derrotar a Gojo. Y aparte, después con la llegada de Kino, ahí que finalmente sale su verdadera forma, haciendo parecer como que tampoco peleó en 100% con Gojo. Aunque cuando corta el mundo que usa muy seguido, depende mucho de lo que aprendió con el Mahabharata. Exactamente. También desarrollamos la pelea de Yuta, el hechicero más adaptable y creo que también el más fuerte de la actualidad, obviamente. Porque al gallo, junto al gallo, que es básicamente un muro, esa comida tumbada. Exactamente, y Maki, la segunda mejor empleada de armas malditas de la historia por detrás de Toji, obviamente. No, ni siquiera esos 3 lo pudieron derrotar porque aunque Itadori le diera golpes directos al alma, aunque Yuta casi lo mata 2 veces con técnicas específicas, y Maki también le hacía bastante daño, el tipo se regeneraba de repente. Daño el matamiento. Los dos ataques no eran solo al cuerpo del Megumi, que todavía está usando, sino el alma de Sukuna. Y todavía es apuntada en el fusil para sacarlo, aun cuando en este momento mucha gente se la dice por seguro porque él no va a hacer algo. Pero también hay que ser conscientes, el man ya está muy roto, mucha gente. Exactamente, el tipo está destruido, o sea, ya es muy difícil que pueda actuar. Itadori lo pudo en su momento, pero fue porque el tipo tiene una fuerza de voluntad tremenda, pero en este caso Megumi está destruido. Pero el man le logra Sukuna Itadori, no es esta voluntad. Exactamente lo que ha hecho Sukuna Itadori no se ha tumbado. Exactamente. Y además aparte, ahora contamos, después de esa pelea que literalmente duró como 30 capítulos, ahora la pelea entre Yuta y Sukuna junto con Itadori. O sea, primero, exacto, Yuta empleó su dominio, que es uno de los dominios más rotos que hay básicamente. Porque el tipo literalmente tira un montón de juego, domina Sukuna, por amor de Dios. Exactamente. Y además aparte, si tienes a Itadori, exactamente, y además aparte también se está especificado que después de las peleas que tuvo con tanto Gojo como con Yuta y con Itadori y con Maki, desde hace rato el cuerpo está muy exactamente, hasta se ha dicho que literalmente el cerebro del man está totalmente destruido después de tantas peleas que tuvo. Pero de repente, Vegeto, nuestro querido Gege Tami, dándole a la alma para que además, exacto, esto lo está haciendo porque está funcionando. Incluso antes de llegar a Yuta era Itadori con todo, y luego esto también Itadori le está dando muy buena cantidad de golpes. Exactamente. Y eso está siendo problemático porque primero la pelea está tardando demasiado y no está permitiendo desarrollar muchas cosas que quedan inconclusas. Aunque tiene que sufren ese problema o la verdad tanto en la pelea. Si en un punto uno ya está agotado de verlo, ya solo quiere que acabe. Exactamente. Y eso es lo problemático, porque básicamente lo que estás haciendo es enfocarte tanto en la pelea, sabiendo que la pelea en sí tiene problemas, como por ejemplo de que básicamente a cada momento, sabiendo que ya el cuerpo de Sukuna está totalmente destruido, aún le pueda dar una paliza a Yuji de una manera brutal, sin ningún sentido básicamente, porque primero si se vea Sukuna muy contra las cuerdas, siempre le dan un power up para que siga. Exactamente, y eso básicamente
eso contraría con la situación que nos está exponiendo Gege en la actualidad, porque o sea, el tipo no es que esté totalmente vivo después de una pelea con el tipo más fuerte del mundo, con los tipos que literalmente están rotísimos ahorita en la escala, como puede ser Yuta, Yuji y Maki. Y ahora con los hechiceros más talentosos del momento, como son Yuji y Todo, que son severos de peleas en la batalla cuerpo a cuerpo, son brutales estos dos. De Community nació bien al punto de que ya incluso le hicieron el mismo chiste que le hicieron a la planta, que no me acuerdo el nombre. Se le hicieron la Sukuna. Exacto, y además aparte es problemático, o sea, uno dice, ok, ¿cuándo lo van a vencer? Y además aparte uno siente, porque primero está muy temprano el manga para que se acabe tan rápido, que está dando pistas de que este no es el villano final, que Sukuna no es el villano final. Y más que todo también agreguémosle que el villano Kenjaku literalmente fue matado como un perro fácilmente por Yuta. O sea, eso no se puede omitir, ¿no? Junto con creo que hasta el sujeto con la técnica maldita más rota que he visto. Exacto. Y literalmente uno dice, sí, Yuta está fuerte, pero solo queda en lo que va en el manga de las horas queda Sukuna y la cosa que está teniendo con Kenjaku. Exacto. Y además aparte no saben, no hay. Exactamente, eso es lo problemático. O sea, sería enfrentarte al mundo de la hechicería, pero no tendría sentido. Y, o sea, porque no es como One Piece, por ejemplo, que el final, mucha gente se está especulando de que el final de One Piece va a ser al final pelear contra el gobierno mundial. Pero es que en este caso, en el caso de One Piece, se ha establecido... Esto ya es un tema aparte, y aparte porque aún quedan una muy buena cantidad de oponentes que pelear. Están los World Series, están en Kama y ta. Exacto. Pero, por ejemplo, aquí ya no está tan traigo tiro. Que solo quedan dos, una son especulación y la otra ahorita no estamos viendo. Exactamente. Haciendo tanto millones de esta cosa en la botón. Exactamente, y esto está causando que literalmente uno diga, ¿cómo va a acabar Jujutsu Kaisen? ¿Va a acabar como otro shonen, como por ejemplo Naruto, que tuvieron que sacarse un villano del culo porque básicamente no pudieron vencer al villano que ya tenía establecido? ¿O tendría que hacerlo a lo Bleach, básicamente? Ya tienen establecido, después metieron otros, ay Dios. Exactamente. ¿Quién sabe? Exactamente, o por ejemplo Kimetsu, sacarse una cosa del... Es uno de los mayores problemas que tiene ahorita el Jujutsu, que es el ritmo que ahorita está tomando. No estoy diciendo que eso te malo, no, pero está haciendo esto muy largo. Exactamente, y esto no está permitiendo desarrollar bien la historia. Y además aparte, primero que todo, la pelea en sí de Sukuna con Itadori es en sí mala. O sea, no es que la pelea no está siendo del todo correcta en el ámbito narrativo que ya se está estableciendo. Así que pues al final pues ponen agregando conceptos como lo fue el gemelo y la Sukuna, que nació bien, y mientras están en el periodo de gestación, Sukuna lo terminó comiendo. Bueno, esta parte no es rara, porque eso mismo hasta Eggman lo hizo. De eso hizo el Saber con su hermana. Su hermano. De que básicamente es hermano, o sea, lo que se estableció en entiende, y que aparte tiene más sentido porque Kenjaku justo apuntó al señor Itadori. Y no tendría poca lógica. Y además aparte me está encantando lo que se está desarrollando con Itadori para saber por qué el chino está tan roto y por qué mantiene un dominio de la energía maldita. Primero Kenjaku escogió a esta persona específicamente de un linaje que no una persona que no tiene un linaje como muchos que han visto ahora. Hasta Yuta tiene uno. Exactamente. ¿No? Uno está pensando que ¿por qué específicamente lo escogió? Pero es un hijo definitivo con él. De acuerdo, femenino se entiende por su técnica, pero el hijo, ¿por qué? Eso es lo que uno se desarrolla dudas. O sea, supongo que Jujutsu Kaisen actualmente está viviendo lo que está sufriendo One Piece actualmente. Básicamente vivir de una idea de expectativa. No dice lo que tiene One Piece. One Piece está terminando. Pero es que el problema ya sube esta anuncio de hace rato. Hables de una lista. Pero con esto el problema es que al quedar tan poco, según dos literales, el problema es que tener que anhelarlo tanto es muy complicado.
Y por consejos en muchos casos se han eliminado otros tipos de peleas. Exactamente. De peleas o han interrumpido la pelea. Sí, y básicamente por estas peleas la gente ya empezó a odiar Jujutsu Kaisen en gran parte. Y aparte agreguémosle de que básicamente el problema de que entre comillas los distintos medios de comunicación de anime han dicho de que básicamente Jujutsu Kaisen hace copias de otros animes. Cuando en realidad no es así, es más inspiración que otra cosa. O sea, el que copia es la Clover básicamente en los inicios que tuvo. Ya te han visto muchos productos que son literalmente copias y otros que usan la inspiración. Un ejemplo es el NEM. Eso no es una copia cargada de Ramo, por ejemplo. Eso es una inspiración en NEM y lo fuimos modificando para que quede a su modo. Exactamente. Y pues muy diferente a lo que es la magia en Black Clover, que la magia es básicamente una estirada de muchas cosas malas de otro shonen. Sí, se ha desarrollado mucho con el tema del ki. Exacto. Y eso es lo que ha permitido por lo menos Black Clover ha podido desarrollarlo un poco mejor con el tema del ki. Que en el ki se ha empezado a desarrollar en este arco actual, hasta donde yo voy, por ejemplo. Cómo entrenar el ki, cómo puedes emplearlo. Y básicamente hasta que es un conocedor mediano del ki, porque se lo enseñó Yami, es más entendible. Pero pues ese es el problema también. La energía maldita en sí es algo que se ha inspirado de muchas cosas. Como por ejemplo puede ser en gran parte del cosmos, por los distintos rituales y técnicas, puede ser en gran parte también del ki. Ya se han visto en muchas cosas. A mí me dicen de poder incluso formar objetos con ellos desde hace años, no solo en anime, también en videojuegos y demás. Exacto, mismo otros elementos como sobre la electricidad, sombras y demás. Exactamente. Los distintos conceptos, como por ejemplo la misma técnica de las sombras, que uno tiene que hacer la figura. Exactamente, y que también se necesitan las distintas cosas que permitan desarrollar la misma técnica. Y pues que no toda la técnica se puede desarrollar de una vez, se tiene que entrenar totalmente. Por ejemplo, en el caso de Mahogara, se advirtió, también se hizo la advertencia, Goyo mismo se la hizo, de que Mahogara estaba rotísimo, o sea, y que invocarlo conllevaría. Eso es un anime poderoso, pero se necesita para un algo técnico, de gente muy experimentada para... Exactamente, y todos con habilidades extremas, o sea, ni siquiera el Sukuna con 15 dedos se lo pudo bajar fácilmente. Todo que tenía que ser más tino porque hasta arriba no tuvo que estar cada vez más adaptando. Exactamente. Y el concepto de Mahogara es bastante interesante. Sí, en teoría se empleó mal en la pelea con Goyo, de que básicamente no se cumplió el requisito que se necesita. Y tristemente eso acabó en que básicamente no se diera totalmente mal. O sea, se diera totalmente mal la pelea. Ya habían hecho un tema y siempre el tema de un enemigo adaptable. Siempre pienso que es una de las peores cosas para atenderse. Exactamente, el mismo Yuto es el mayor ejemplo. Literalmente su técnica se basa en poder copiar y adaptarse a las técnicas que se le mandan, por ejemplo. Y bueno, he visto que hay algunos que su cuerpo a la larga también se adapta a la batería. Y eso pasa también por ejemplo con Yuri. Su cuerpo se adapta más a los daños, a un punto que es más complicado abrirlo. Y literalmente pues también tiene su ritual inverso, que los rituales inversos también se están empleando de manera bien hecha. Se han empleado hasta ahora. Y aparte ya explico bien cómo funcionan, que no me voy a meter en esto porque ya es básicamente mantener negativo hasta positivo. Exactamente, y que requiere necesariamente mucha concentración. Por ejemplo, en el caso de Goyo, en la pelea que tuvo con Toji, permitió que básicamente después de ese momento que fue la derrota que tuvo contra Toji, poder emplear el ritual inverso. No puedo responder, se lo podría y lo puedo hacer muy bien, pero también es un triple riesgo. Entonces la acción con cada vez uno va mejorando con esto.
Exactamente, y en sí el concepto es difícil de tratar en ese universo porque básicamente solo muy pocas personas con un talento específico lo pueden desarrollar a la primera sin necesidad de tener un peligro de muerte enfrente, básicamente. Por ejemplo, en la misma Shoko, que es como la healer de los hechiceros, pues, sí, es experta en ese orbital inverso, pero es bastante difícil, ¿no?, en general emplearla. O sea, ponen exclusiva la técnica, no es como los healers de Naruto. Bueno, los healers de Naruto requieren también un gran control de chakra, en general. Bueno, Naruto pone como estarlo con cuidado, las partes del cuerpo. Es un proceso también muy tedioso. Exactamente. Exacto, yo supongo que también los rituales inversos tienen que una inspiración pequeña en eso. Pues es que el concepto es bastante parecido, en general. Pero bueno, la conclusión general a la que vamos a llegar en gran parte con este anime y este manga es que básicamente es un manga que básicamente tuvo unas distintas ideas y conceptos que básicamente fueron innovadores para el género shonen, porque sí, en verdad sí se utilizaron algunos conceptos como lo que es en la escala de poder, las distintas escalas de lo que es ser fuerte en el mundo, en ese mundo, y también las escalas de los demonios y de las maldiciones y todo ese tema es muy parecido a muchas cosas, pero también pues supieron emplearlo y darle un toque personal a esos tipos de conceptos. Y también pues se desarrollaron hasta un punto en donde se había logrado que cada una de esas cosas y cada una de las peleas tuviera su propio sustento. Pero tristemente al final de la obra, como se está desarrollando en la actualidad, es muy problemático y se ha literalmente ignorado las reglas ya establecidas solo para que se desarrolle una pelea de manera más larga. Y bueno, esto es todo por hoy. Agradecemos mucho esta presencia de todos ustedes. Y pues si quieren pueden seguirnos. Esto nos da una colaboración bastante importante, más que todo para que las personas también se interesen también por este contenido. Y si quieren saber más sobre nuestro podcast y saber cuándo se publican los capítulos y también para estar pendientes de la comunidad, tenemos un Instagram llamado Nakama Podcast. Pueden investigarlo así y seguirnos desde ahí y saber de todas las novedades de nuestro podcast y los siguientes capítulos que planeamos subir. Les damos muchas gracias y muchas gracias por todo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.